todo el día hemos podido convivir junto con el Señor en esta Pascua, el Señor que ha resucitado. Podemos recibir esta Pascua con el Señor que resucitó y estamos tan agradecidos. ¿Están felices, hermanos? Vamos a buscar la palabra hoy. San Marcos, la palabra de San Marcos. San Marcos, desde el capítulo 16, versículo 1, vamos a ver. San Marcos, capítulo 16. Del versículo al 13, vamos a ver. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ya se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun a ellos creyeron. Hasta aquí hemos leído. Yo, en nuestra iglesia hace tiempo atrás, una señora joven vino por primera vez a la iglesia. Esta señora era bien gordita y más de 100 kilos creo que ella habrá tenido en aquel entonces. Esta señora hacía como un mes antes de que ella venga a la iglesia, ella había obtenido el perdón del pecado. Una vez yo pasaba delante del comedor de la iglesia y ella me dijo: pastor, pastor, a ver, óigame lo que le voy a decir. Esta señora me contó acerca de su pasado a mí. Ella se graduó de la Universidad de Arquitectura. Su sueño era que ella quería tener una obra suya y así dejar en el mundo y partir. Estudió mucho acerca de la arquitectura y había entrado a una buena empresa de arquitectura, y con empeño ella iba aprendiendo la arquitectura. Pero aquella empresa iba construyendo un edificio grande y de la mañana hasta las 6 había muchos obreros que iban trabajando, y
A las 6, cuando terminaban el trabajo en la empresa de construcción y a ver si todo el diseño estaba correcto, van controlando. Y aquella mujer estaba con su jefe en el lugar de construcción. Y terminó el trabajo y todos los técnicos obreros se habían ido y estaban en un edificio vacío, octavo, séptimo, sexto piso. Ellos iban controlando y ellos miraban también el diseño, midiendo. No estaba nadie, solamente estaban aquellas dos personas. Cuando bajaron al séptimo piso, este hombre abrazó a esta mujer. Ella forcejeó, no tenía fuerza para vencer al hombre y ella fue violada en ese momento. Sentía tanta rabia, tanto enojo, no podía aguantar. Pensaba, ¿lo denuncio a la policía? Pero si lo denunciaba, tendría que ahora decir que ella fue violada y entonces iban a rumorear. Se cayó y estaba enojada y ella guardó en silencio eso. Ya que ella no tenía un periodo estable, ni se imaginó que se haya quedado embarazada y después de unos meses sentía que su cuerpo estaba raro y por eso ella se puso a pensar y veía algo raro. ¿Qué hizo? Ella fue y ella se hizo un test de embarazo y se había quedado embarazada y se asustó demasiado. Pasó días y noches. Ella iba pensando, tengo que abortar al niño, y se determinó y se dirigió al hospital. Ella se dirige al hospital, pero el bebé, no sé si se da cuenta que le intentan matar, comenzaba a patear el bebé y ella no podía aguantar eso. Yo no te quise a ti, tengo mi vida, yo tengo que vivir mi vida, no puedo destrozar mi vida por ti. Y ella se bajó del carro, iba hasta el sanatorio y le pateaba, le daba patadas al bebé y ella llorando volvió a la casa. Día y noche se puso a pensar. Se puso a pensar y ahora un día se determinó en su corazón, sí, yo no te puedo matar a ti, yo voy a dar a luz, por favor, con salud, de manera brillante, crece tú. Así, ella se determinó en tener a ese bebé. El que una mujer que no se haya casado tenga un bebé, ella sentía vergüenza, salió de la casa, compró una casa pequeña y allí se preparaba para tener al bebé. Ya después de que pasó 10 meses, ella tuvo un bebé muy bello. Ella estaba muy feliz, abrazando al bebé. Ella empezó a trabajar en una peluquería, aprendió la manera de hacer rulos y abrazando al bebé le daba el pecho y luego él estaba lleno y ella volvía a hacer los rulos y vivir con un niño. Sentía gran amor y tenía buenos ingresos, aunque tenía carencias. Estaba feliz. Y en medio de ello había otra vez otro hombre que se acercaba a ella. Pero era tan amable este hombre y le decía, señora, no hace falta que sufra tanto porque usted vive sufriendo. Y ella se hacía como que no le oía a él. Pero poco a poco ese hombre se acercaba, era muy amable y hablaban y comieron juntos un día y comiendo. Seriamente le hablaba, señora,
Siento tanta pena cuando la veo a usted. No hace falta que sufra tanto. ¿Por qué vive en tanta dificultad usted? Esta mujer sentía tanto agradecimiento hacia ese hombre. ¿Cómo debo hacer?, le pregunta al hombre. ¿Tiene dinero? ¿Por qué?, le pregunta ella. Invierta en nuestra empresa. Te voy a dar mucho interés y puedes vivir en paz con eso. Esta señora fue al banco y hipotecó su casa y pidió dinero, pero todo lo que podía, y le dio a este hombre. Este hombre estaba calculando y le dice: cada día 5 del mes en su cuenta corriente le vamos a poner el interés. Y era tanto la cantidad de interés que le ponía. Podía pagar la deuda al banco, también podía pagar el interés y podía vivir muy bien. Entonces ella estaba tan feliz. El hombre, con ese dinero, fue al exterior y se escapó. No, no puede ser que haya pasado eso. No, 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 no creo. No, no, es imposible. Pasó un mes, no tenía contacto con él. Al final, perdió el dinero. Volvió a la casa y tan angustiada. ¿Por qué a mí solamente me pasa estas cosas tan infelices? A otras personas les surgen cosas tan buenas. ¿Pero por qué? Solamente dificultad es lo que me ocurre a mí. Ahora quería venir de noche a dormir y de nuevo ella volvía a pensar y pensar y pensar y pensar. El pensamiento nacía, el otro pensamiento, y ya no podía seguir. Y por más que quería dormir, apenas dormía 20 minutos al día. Luego se acordaba otra vez toda la noche y ella madrugaba teniendo los ojos abiertos. Y luego un día, su cuerpo, pero tanto ella había engordado. ¿Por qué estoy engordando tanto? Y ella se subió a la balanza. Tenía 70 pesos. ¿Es posible? Tengo 70. Tenía 80 kilos luego, 90 kilos, 100 kilos, 110. Y ella no podía llegar a entender, ¿por qué me ha ocurrido esto a mí? Un día, esta señora, ¿por qué solamente me surgen cosas tan infelices a mí? ¿Por qué no me surgen cosas buenas? Además, ¿qué infelicidad más me espera? Y tenía miedo. Y a su hijo lo envió a la casa de sus padres y sola ella se llaveó y luego sacó el cuchillo y escuchó que si se cortaba las arterias, que se iba a morir, y comenzó a cortarse, cortarse, cortarse. Y ella perdió la conciencia y estaba muriendo. Pero el padre, que nunca había venido, de repente llegó ese día. Estaba llaveado y le tocó la puerta, pero no había respuesta alguna. Rompió la ventana, entró y su hija estaba muriendo. Llamó a una ambulancia y habían hecho que ella viva. Ella no sabía cómo cortarse. En lugar de cortarse las venas, ella se cortó los nervios y ya no podía hacer los rulos. Y ella buscó y le dijo, le contó la situación y le pidió trabajo. Ella no podía usar la mano izquierda y no podía hacer nada con la mano derecha. Y ella iba al shopping a reunir cajas vacías, y en el shopping le pagaban un poquito al mes. De manera difícil ella vivía. Esta señora vino a nuestra iglesia y no pasó mucho tiempo. Ella había obtenido el perdón del pecado y estaba, pero muy feliz.
Y yo pasaba y me decía, pastor, pastor, ¿por qué? Yo le decía, venga aquí, escúchenme lo que le voy a decir. Y yo le oía, me contaba acerca de su pasado. Ella me decía que obteniendo el perdón del pecado esa noche, había ido a su casa. Ella siempre intentaba dormir, apenas podía dormir 10 minutos, 20 minutos, porque el pensamiento le hacía surgir otro pensamiento, otro pensamiento. Pero dice que ese día durmió 2 horas. Una vez, así, cuando dormía aquel periodo, después de haber dormido 20 minutos, estaba feliz. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Hoy en día dice que duerme 7 horas. Y estaba tan feliz, tan contenta. Un día vino junto a mí y me dijo, pastor, a ver, óigame lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que ella me decía? Tanto dolor sentía en mi mano y dice que ella lloró. Demasiado sentía el dolor y era de día y fue al hospital y el doctor se asustó en gran manera que ocurrió un milagro, que se conectaron los nervios y ella podía usar la mano izquierda. Esta señora, dentro de la vida que ella vivía, todos los días Dios iba trabajando. Una vez me llamó a mí, pastor, hoy esta noche tenemos el culto de la célula, usted debe venir sí o sí. Yo fui. Era la primera casa donde yo iba y pregunté y así llegué. Y en el ayuntamiento habían comprado un apartamento viejo y habían arreglado aquel apartamento y le daban a la gente humilde. Esta hermana al comienzo había sido elegida en el subterráneo. Luego se trasladó al segundo piso porque no había llegado la gente que debía vivir en el segundo piso. Y el día que se mudaba estaba tan agradecida, lloraba y luego, y teniendo el culto de la célula, me dijo para que yo vaya y he visto cómo estaba tan feliz. El Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso. Nosotros, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y cuando obtenemos el perdón del pecado, somos uno con el Señor Jesucristo. En una ocasión, de nuevo me ha dicho en la iglesia, pastor, pastor, ¿por qué? ¿Por qué de nuevo? ¿Qué pasa? Yo ahora bajé 10 kilos, pastor. Y feliz, ella me iba contando, yo veía que ni se notaba que haya bajado 19 kilos. No sé ahora cuánto pesa, pero ella vivía muy feliz. Yo soy pastor y ancianos de nuestra iglesia. El anciano que es abogado, yo le digo, ¿por qué tú quieres ser abogado? Por más que le defiendas, es difícil convertirle inocente. Si anuncias realmente el perdón del pecado, es justo. Anuncia este evangelio, le digo, y el anciano se ríe al anciano que es doctor en medicina oriental. Por más que le trates, al final va a morir. Nosotros anunciamos la vida eterna. ¿Por qué no anuncias el evangelio? Porque eres doctor de la medicina oriental. Yo anunciando el evangelio a miles, millones, a tantas personas. Yo he visto cómo ellos obtienen el perdón del pecado. Hoy en esta noche también, a la tarde, en el culto de las Pascuas de Resurrección, la hermana que traduce en español, en todo el mundo, esta transmisión es transmitido en español. Es la hermana que traducía en español. Ella que me dijo que en el YouTube ellos dicen que ponían sus opiniones y en las opiniones ellos escribían, yo obtuve el perdón del pecado, no tengo pecado. Y contando, pasaba los 3,000 y que ya no podían más contar. Hermanos, tanta gente congrega a la iglesia y
sin poder obtener el perdón del pecado. Hay gente que va a la iglesia en el día de la resurrección. El Señor Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y había resucitado por nuestra justificación. Esta noche hemos leído San Marcos y en la parte de San Marcos estamos tan agradecidos porque en la figura del corazón de los hombres de tal manera aparece. Estamos tan agradecidos, el Señor Jesucristo habiendo nacido. El Señor Jesús dice, el Hijo del Hombre siendo crucificado resucitará en 3 días. Había dicho aquello, pero cuando Jesucristo resucitó, nadie había creído que Jesús haya nacido, que haya resucitado. Y vemos cuán necios son las personas. En la palabra que yo he leído hoy, las mujeres van al sepulcro y oyen que Jesucristo resucitó, pero ellas no han creído, dice. Luego en el versículo 12, ¿qué dice? Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun a ellos creyeron. Luego los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La gente que no ha creído en el Señor Jesucristo se refiere a tales personas. El Señor Jesucristo crucificándose había resucitado dentro de 3 días y Jesucristo, después de que resucitó siendo crucificado, hay gente que le ha visto resucitado, pero Tomás Dídimo también. Cuando le dijeron que se encontraron con Jesús, yo tengo que tocar la señal de los clavos y la señal de los costados, tengo que tocar, y si no lo toco no voy a creer, dijo. Y Jesucristo, a él no creían. Porque, hermanos, cuando leemos la Biblia, Satanás durante miles de años, mientras que va dominando a los hombres, nuestro corazón a una dirección distinta al Señor Jesucristo lo traslada, y para que no podamos creer en la palabra Jesucristo, así lo hace. Y en medio de nosotros, ¿cuál viene a ser el problema más grande? Dios a Abraham había elegido. Un día le dice a Abraham, dentro tuyo no dirás que tu esposa es Sarai, le dirás Sara. Ella te dará un hijo. Es la palabra de Dios Todopoderoso. ¿Y qué le dice a Abraham? Hombre de 100 años, ¿cómo va a tener hijo? Sara ya tiene 90 años. Que Ismael viva delante tuyo, Señor. Cuando vemos aquí, en medio de Dios y nosotros, Dios desea trabajar en nosotros. Dios eligiendo a David, ¿cómo va hablando? Yo, a David, hijo de Isaí, me encontré con él y él está conforme a mi corazón. Nosotros, la razón por la cual creemos en el Señor Jesucristo, ¿en dónde está? Porque tenemos mucho pecado, cometemos mucha maldad. Jesucristo murió por nuestro pecado y obteniendo el perdón del pecado del Señor Jesucristo vamos al cielo. Muchos miembros, yo le pregunto, ¿por qué creen en el Señor Jesucristo? Yo creo en Jesucristo porque obteniendo el perdón del pecado quiero ir al cielo. Jesucristo murió ¿por qué murió en la cruz? Por nuestros pecados murió, dicen ellos. Claramente, Él vino por nuestros pecados y murió crucificado en la cruz. Pero Satanás, después de Adán, está sujetando al hombre y en el corazón de todos nosotros hacia un lado contrario al Señor Jesucristo nos va llevando. Claramente, Jesucristo siendo crucificado perdonó nuestro pecado, pero a pesar de ello, ahora gente que dice
que ha sido perdonado de su pecado, pero es pecador. Hay tanta gente que dice eso. En San Marcos 13, la palabra que Jesucristo dice, aquí así ha hablado el Señor Jesucristo. Finalmente se apareció a los 11 estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. A pesar de que le dicen que ha visto que Jesucristo resucitó, la gente no creía. Hoy, lo que yo seriamente le digo, hay algo tan importante, más importante que ello. Jesucristo resucitó después de 3 días y Él, cuando le dijo eso, no solamente dejaron de creer en la Biblia, claramente dice que por nuestro pecado Él murió. Así está escrito en la Biblia. Nosotros realmente ha perdonado todo nuestro pecado y claramente así lo dice en la Biblia. Pero hoy en día, tanta gente que congrega a la iglesia dice que son pecadores. Ellos dicen que son pecadores. Yo un día he leído Primera de Reyes acerca de Saúl, Primera de Samuel, y he leído acerca de Saúl. Dios había elegido a Saúl. En Primera Samuel, cuando vemos un día, mediante el profeta Samuel, Dios le va hablando. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a buscar un momento. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le dice que a los niños no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, conforme a la palabra de Dios, destruyendo a Amalek, matando a todos, y solamente debe matar vacas, ovejas, camellos, asnos y así, debe matar nada más. Pero el corazón de Saúl y el corazón de Dios y Saúl, hay un punto distinto en el corazón de ellos. Claramente Dios dice, hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero Saúl, que dice, lo mejor de la vaca y oveja, él deja, y lo que es inútil, por completo lo destruye. Dios le dice a Samuel, yo me arrepiento de dirigir a Saúl y ponerlo como rey. Samuel va en busca de Saúl, en donde está Saúl. ¿Y qué le dice Saúl a Samuel? Tú recibes la bendición de Dios. Yo he hecho tal como Dios me ha mandado. Entonces Samuel lo que le dice, entonces, ¿qué viene a ser este sonido de oveja y vaca que voy oyendo yo en mis oídos? ¿Qué le dice Saúl? Eso es ahora lo bueno, lo gordo, lo dejé para sacrificar al Señor y el resto yo lo maté por completo.
Saúl no siguió la palabra de Dios, lo hizo conforme a su pensamiento. Y tanto Dios sentía pena en su corazón y no podía menos que desechar a Saúl. Saúl, Samuel le dice, ¿qué es este sonido de ovejas, de vacas que yo oigo en mis oídos? Eso ahora nosotros le trajimos y para sacrificar a Jehová hemos dejado aquello. ¿Qué le dice Samuel? ¿Va a gustar el Señor más que esas vacas? Realmente la obediencia es mejor que el sacrificio. El oír es mucho mejor que la grosura. Y Samuel le va exhortando a Saúl y al final Dios desecha a Saúl. Cuando nosotros creemos en Dios, sacando todo nuestro pensamiento, tal como es la palabra de Dios, si lo creemos de manera maravillosa, Dios trabajará dentro de nosotros. Pero nosotros los hombres, todos delante de Dios, no lo hacemos así. Todos conforme a su pensamiento actúan. Eso es lo más triste, la tristeza más grande para Dios. Yo le hablo a mucha gente que congrega a la iglesia. ¿Usted cree en Dios? ¿Cuánto ha creído? 15 años, 30 años. ¿Y tiene pecado? Pecado, claro que yo lo tengo. Y en la Biblia, como está escrito, todos nosotros somos ovejas, cada cual se ha desviado. Pero Jehová, el pecado de todos nosotros, lo ha cargado a Él. Y claramente lo dice. Ha cargado el pecado de todos nosotros en Él, dice. En Isaías, cuando vemos en el capítulo 53, Él fue clavado por nosotros y Él recibió su castigo. Fue así que obtuvimos la paz y fuimos curados. ¿Qué dice en el 6? Todos nosotros hemos sido como ovejas y cada cual se ha descarriado, pero Jehová ha encargado el pecado de todos nosotros a Él. Hermanos, a los 12 discípulos del Señor Jesucristo, Jesucristo murió crucificado y después de 3 días iba a resucitar. Varias ocasiones le había dicho aquello y después de que se crucificó y después de 3 días Él resucitó en realidad y los que han visto le contaba, pero no creían en la resurrección del Señor Jesucristo y vemos que hay mucha gente en San Marcos que no cree eso. Y la palabra que Jesucristo menciona. Solamente deberían aceptar tal como dice el Señor Jesús, pero nosotros, dentro del pensamiento, dentro de la palabra de Jesucristo, ajuntamos un poquito nuestro pensamiento y si llevamos así la vida de creencia, llevaremos una vida de creencia igual a la de Saúl. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que conocemos. Aparte de eso, en caso que ustedes hayan robado, hayan fornicado, hayan cometido alguna maldad, teniendo remordimiento de conciencia, eso es una realidad. Y no es ser humano. Si no tiene aquello, le viene el remordimiento, la vergüenza. Pero la Biblia dice, mediante la sangre del Señor Jesucristo, todo nuestro pecado ha sido perdonado. Y cuando habla de tal manera, por más que parece que tengo pecado, por más que parece que soy malo, parece que hago cosas sucias, y por más que parece que haya robado, adulterado, ya todo el pecado pasó al Señor Jesucristo y si dice que no se acuerda de mi pecado, ha sido perdonado y yo creo de que no se acuerda y me ha alabado y soy justo, santo, así uno debe creer. Pero en la Biblia, Jesucristo dice que siendo crucificado, nuestro pecado ha sido perdonado, pero cuando yo tengo remordimiento del pecado, ahora de tal manera me dice que yo soy pecador. Yo una vez he realizado la campaña en Daegu y el periodista de Daegu Mail vino en busca de mí
Pastor, ¿podría darme un poquito su tiempo? Sí. El periodista, ¿qué dijo mirándome a mí? Pastor, la misión Buenas Nuevas. ¿Cuál es la diferencia de la misión Buenas Nuevas con otra iglesia? ¿Cómo yo fácilmente le voy a poder contar eso? Sin embargo, ¿no podría decirme la diferencia a mí? Le dije que era difícil, pero igual, cuénteme. ¿Alguna vez vino a la iglesia? Que nunca me dijo. Que nunca él congregó a la iglesia. Entonces, ¿alguna vez oyó que Jesucristo fue crucificado y murió en la cruz para perdón de nuestro pecado? ¿Usted sabe por qué él murió? Murió por nuestro pecado, eso yo escuché. Sí, usted conoce muy bien, correcto. Nuestra iglesia y otra iglesia, hay una diferencia. ¿Qué es? No le puedo contar todo. Una cosa es lo que puedo decirle. Las personas de otra iglesia, cuando Jesucristo murió en la cruz, ahora ellos dicen que murió por nuestro pecado, pero insisten de que tienen pecado. Pero nuestra iglesia ahora dice que no tienen absolutamente ningún pecado. La gente de nuestra iglesia diciendo que han obtenido el perdón del pecado. Y él se asombró. ¿Realmente ellos siguen diciendo que tienen pecado? Vaya a preguntarle, dije a él. Pero es posible. El Señor Jesucristo murió por nuestro pecado en la cruz, pero dicen que tienen pecado. Vaya a preguntar. Entonces, ¿en qué están creyendo ellos? Y vamos a explicar eso, le dije. El Señor Jesucristo, cuando ha muerto por nuestro pecado, una parte de nuestro pecado no es que perdonó, sino que lo perdonó eternamente. Yo, hasta los 19 años, congregué en la iglesia presbiteriana, hasta antes de madurar entre el pastor, el anciano decía que era pecador, el diácono también, yo también dije que era pecador, 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 dije yo. Y a los 19 años, yo cuando he leído la Biblia, en la Biblia decía algo distinto a lo que nuestra iglesia enseñaba. En la Biblia dice que Jesús no se acuerda de nuestro pecado, que todo nuestro pecado ha pasado al Señor Jesús y Dios nos dice justos a nosotros. Entonces, si Dios me dice justo y yo digo que yo soy pecador, eso está equivocado. Es su propio pensamiento, es su propio pensamiento. Claro, el que haya robado, mentido, cuando cometemos ese pecado, tenemos remordimiento y sentimos que somos pecadores, una realidad. También hemos cometido pecado. Pero, sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando ha muerto crucificado en la cruz, no es que simplemente murió, sino que murió por nuestro pecado, por lo cual todo nuestro pecado ha pasado al Señor Jesucristo. Y todo nuestro pecado eternamente para siempre lo ha dejado más blanco que la nieve. Y la Biblia así habla. Las personas que creen en el Señor Jesús, por más que tengan mucha sabiduría, esa sabiduría, si es igual a la de Jesucristo, está correcto, pero si es distinto a la palabra, está incorrecto. Por lo cual, en la Biblia, ¿qué es lo que dice? En la Biblia, el Señor Jesucristo, mediante su sangre, nuestro pecado ha sido perdonado. Saúl, cuando había destruido a los de Amalek, había dicho que mate camellos, vacas, ovejas, los de pecho, y había matado a las vacas y a las ovejas, pero a los gordos, aquellas vacas que eran bien gordos, no había matado. Y Dios le dice a Samuel,
yo me arrepiento de haber erigido a Saúl como rey. Y había dicho que no permitiría que él vuelva a ser rey. Toda la noche Samuel oró por Saúl, pero al día siguiente, cuando fue a la guerra, Saúl estaba feliz. Yo he cumplido toda la voluntad de Dios. Usted también reciba la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es este sonido de ovejas, de vacas? ¿Qué es esto que yo oigo aquí? Sí, eso. Sí, el pueblo ha traído es para entregar sacrificio a Dios. Dios ahora le gusta la obediencia. Ahora le gusta más el sacrificio que la obediencia. El oír es mucho mejor que la grosura. ¿Cómo es, señor rey, que usted ha desobedecido a Dios y solamente usted ha hecho vivir a la oveja y a la vaca? Desde aquel momento Saúl fue desechado por Dios. Delante de Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿qué es lo que debemos saber? La palabra de Dios es distinto a nuestro pensamiento. Las palabras de Jehová son distintas a los míos, son distintos a mis caminos, tus caminos, dice Jehová. Hay un pensamiento que me surge a mí y está la palabra de Dios presente. Nosotros, ese pensamiento que surge en nosotros, la gente que cree en ello, es la persona que cree en sí mismo y en sí mismo. ¿Cómo fue su pensamiento? La gente que acepta la palabra de Dios es la persona que creen en Dios, por lo cual las personas que creen en Dios, su pensamiento sea lo que les surja. Ahora, lo que la palabra le dice, los que creen en esa palabra, son personas que creen en Dios. Pero los hombres creen más en su pensamiento que a Dios. Y Dios un día le llama a Abraham, Abraham, tu esposa Sarai, no le digas Sarai, sino que le dirás Sara. Ella te dará un hijo y será madre de todas las naciones. Abraham se ríe y le dice, riéndose, hombre de 100 años, ¿cómo va a tener hijo? Sara tiene 90 años. Que Ismael viva delante tuyo, Señor. El corazón de Dios y de Abraham era distinto. Abraham, humanamente cuando vemos, había dejado la costumbre de las mujeres, Sara ya no podía tener hijo. ¿Y cómo va a tener hijo? Obviamente, es obvio que tenga ese pensamiento. Lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que creemos nosotros ante nuestra vista? Es así, así, así. Aunque tengamos tales pensamientos, si Dios me dice así, yo también debería decir que es así. En las bodas de Caná le faltaba vino. Jesucristo le dice que ponga agua en los cántaros y lo lleve al maestresala. Ante mi vista esto es agua, pero Jesús ve de que esto es vino. Mi pensamiento, ahora esa persona que considera la palabra de Jesucristo más correcto, es el que cree en Jesús, el que cree más en su ser que en el Señor Jesús. No es una persona que cree en Jesús, sino cree en sí mismo. Ante su vista, por más que esto es agua, cuando Jesús dice que esto es vino, es vino. Amén. Amén. ¿Ustedes entienden? De aquella manera deben creer en Dios. Ante nuestra vista, Dios me dice justo y que nuestro pecado no se acuerda, que nos lavó. Pero ante mi vista es correcto decir que somos pecadores porque Dios dice así, yo soy pecador. Es la persona que cree en su pensamiento, no es una persona que crea en Dios. Por lo cual, el pensamiento de ustedes, cuando ustedes tienen cierto pensamiento, este pensamiento va con la Biblia, es correcto conforme a la Biblia, si es igual a la Biblia, amén, diciendo, deben aceptarlo. Si es distinto a la Biblia, dejando su pensamiento, esa persona que acepta la palabra de Dios es el que cree en Dios. A los 19 años, con empeño, yo congregaba a la iglesia, pero yo decía que era pecador porque cometí tanto pecado. Había cometido mentiras, yo había robado. Es correcto decir que soy pecador. Es correcto decir que yo soy pecador. Es correcto. Pero en la Biblia Dios me dice que yo soy justo. En la Biblia Dios me dice que yo soy santo.
En la Biblia Dios me dice que yo soy puro. Ante mi vista yo soy pecador, pero Dios me dice justo a mí. Entonces, ¿es correcto mi palabra o es correcto la palabra de Dios? Señores, ¿el pensamiento de ustedes es correcto o la palabra de Dios es correcto? La palabra de la Biblia es muy simple, por lo cual le dice a Abraham, un hombre de 100 años, es absurdo que tenga un hijo. Entonces Abraham, ¿cómo una persona de 100 años va a tener hijos? Sara tiene 90 años. Pero en Romanos 4:18, Abraham esperó contra esperanza. Es decir, cambia su corazón. Mi esposa es muy vieja, dejó la costumbre de las mujeres, no puede tener hijos. Ojalá que Ismael que viva. Yo no puedo tener hijos, soy muy viejo. Sin embargo, Abraham cambió su corazón. Yo, es cierto que estoy viejo, ya Sara dejó la costumbre de las mujeres, pero si Dios me permite un hijo, yo voy a poder tener un hijo. El creer de esta manera es creer en el Señor Jesús. Ese día, a la tarde, el periodista de Daegu Mail se encontró con miembros de otra iglesia. Ellos decían que eran pecadores, todos. Y mi artículo en la página religiosa, aparte de las propagandas, anunció, él puso todo acerca de mí. Y al día siguiente dice que tantos pastores le habían llamado y él no podía trabajar, habían hecho alboroto. Eso me contó. Hermanos, si creemos en Dios, la persona que cree en su pensamiento no es el que cree en Dios, dejando su pensamiento, los que creen en Dios. Ahora, sin nada que ver con su pensamiento, el que crea en Dios, eso es creer en la palabra de Dios. Ante nuestra vista, pensamos que somos pecadores y es una realidad de que cometemos pecado, pero si Dios me dice justo, esa persona, el que crea de que es justo, es la persona que cree en Dios. Yo, por más malo, sucio, vil que sea, Dios me dice justo, limpio, santo, pero hoy en día hay gente que cree más en su ser que a Dios. Claramente en San Marcos, el Señor Jesús dice, yo he muerto en la cruz y Él contó que en 3 días iba a resucitar y conforme a la palabra Él murió y escuchando de que en 3 días iba a resucitar. Pero vemos en San Marcos que no han creído y el Señor le reprende a ellos y eso aparece. Yo, el hecho de que yo sea justo pecador, me puse a pensar en eso ante mi vista. Por más que me digan que soy pecador, la palabra de la Biblia sí me dice justo. ¿Es correcto decir que uno es justo? Si en la Biblia me dice justo, yo digo que soy pecador. Es esa persona que cree en sí, no es la persona que cree en Dios. Hermanos, durante largo tiempo hemos creído en nuestro ser, hemos creído de que teníamos la razón y hemos pensado que todo lo que nosotros pensábamos estaba en lo correcto. Pero ahora, más que creer en nuestro ser, la fe de creer en Dios debe ser más grande. Debe ser más grande. Vamos a leer una parte de la Biblia. Es Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. El versículo 10 yo voy a leer. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiere decir que ellos no pueden ir al reino de Dios. En el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús. Claramente, aquí el pecado que aparece antes, he cometido también estos pecados. Pero cuando vemos aquí, en el siguiente, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, dice. Esto eras algunos, y en el 11 dice, y esto eras algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia de esta manera lo dice, hemos cometido tal pecado, pero no somos personas que no podemos ir al cielo. Pero dice aquí, y esto era algunos, somos estas personas, pero dice más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Lavados, santificados, justificados. En San Marcos lo que dice que es, el Señor Jesucristo fue crucificado y en 3 días dijo que iba a resucitar. En la Biblia lo ha mencionado. Claramente así lo había mencionado. Pero el Señor Jesucristo, conforme a como dijo, murió y resucitó en 3 días. Y las personas que han visto que Jesucristo resucitó, cuando contaron de que Jesucristo resucitó, la gente no creía. Dice que no han creído, eso dice. Dice que la gente no creía. Vamos a ver un poquito el libro de San Marcos. Vamos a ver San Marcos capítulo 16, el 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. El 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había estado y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Porque estas personas no lo habían creído en su corazón. Ellos creían de que Jesucristo murió y el hecho de que haya resucitado no lo podía aceptar en su corazón, porque en la Biblia dice, ellos deberían creer lo que decía en la Biblia, pero su pensamiento. Ahora sí, decía que Jesucristo no resucitó y eso impedía para que ellos lleguen a creer. Hoy en día, tanta gente, aunque ellos dicen que creen en el Señor Jesús, más que la palabra del Señor Jesús, ellos son personas que creen mucho más en su pensamiento. En Hechos 13:22, cuando vemos existe tal palabra. Hechos 13:22, vamos a buscar. Aquí dice, quitado este, es decir, había puesto a Saúl como rey, pero quitado este, quitó a Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La palabra de Dios y mi pensamiento es distinto. Yo, cuando quiero creer en la palabra de Dios, mi pensamiento lo debe desechar para poder creer en la palabra de Dios. Ya que el pensamiento mío es distinto a la palabra de Dios, para creer en la palabra de Dios debo desechar mi pensamiento. Sin desechar, no puedo llegar a creer en la palabra de Dios. Por eso Saúl, en su pensamiento, la oveja contenía tanta grosura, era bello la vaca, no lo matemos, será bueno que realicemos el sacrificio a Dios. Eso era su propio pensamiento, pero Dios, sea hombre, mujer, sea oveja, vaca, camello, había dicho que realmente a ellos los destruya.
Saúl fracasó. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios le había destrozado? Le había dejado a él. Si Dios dice destruye, debe de ser destruido. El guardar cosas ahora con grosura es su propio pensamiento. Camello, ovejas, vacas, niños con pecho, matar a todas las ovejas, a todos los camellos, a todo, matarlo. Pero Dios no lo aceptó así la palabra de Dios, sino que conforme a su pensamiento, él actuó. Lo más importante, el pensamiento de ustedes es la palabra de Dios. ¿Cuánto concuerda? Qué bueno, estupendo. Pero desde un comienzo, como hijos de Satanás, hemos vivido largo tiempo y hemos sido guiados por Satanás. Y el pensamiento de Dios es distinto a nuestro pensamiento. La palabra dice, mis pensamientos son distintos a tus pensamientos, mis caminos son distintos a tus caminos. Y como el cielo está más alto que la tierra. Y él comienza a decir, sea cual fuera el pensamiento que me surja a mí, abriendo la Biblia, confirmando mi pensamiento, sea como fuese, la palabra de la Biblia. El que lo cree es la persona que cree en Dios. Contrariamente, la persona que cree en su pensamiento no es una persona que cree en Dios, sino que es la persona que cree en su ser. Por lo cual, ante nuestra vista, sea como fuese, lo vayamos a ver. Por más que sea un pecador que ha cometido pecado, si Dios nos dice justo, debemos decir que somos justos. Y el enfermo de 38 años, yo no me puedo despojar de la enfermedad de 38 años, pero Jesús le dice, anda, camina, entonces de tal manera lo hará. Señores, en el estanque de Bethesda, ese ciego que se dirige allí, en el estanque de Bethesda, si le dice que se lave, debe lavarse de tal manera. Y cuando lo hace de tal manera, nosotros creemos en Dios y Dios se goza ante nuestra vista. Por más que realmente haya cometido mucho pecado y sea pecador, ante mi vista yo soy pecador. Pero Dios a mí, como me dice mirando aquello, yo soy pecador, no es creer en su propio pensamiento, pero tal como dice Dios, esa persona que cree en ello es el que cree en Dios. Son personas que creen en Dios. Hoy en día mucha gente, aunque congrega a la iglesia, mucha gente, más que el pensamiento de Dios, cree en su propio pensamiento, más que la palabra de Dios, cree en su pensamiento, por lo cual claramente Jesucristo murió crucificado en la cruz. Todo nuestro pecado ha quedado más blanco que la nieve. Somos santos, justos y claramente la Biblia lo menciona así. Entonces, las personas que creen en Dios hemos cometido mucho pecado, es una realidad. Y Jesucristo muriendo sobre la cruz, todo el pecado ha sido perdonado. Yo soy justo, yo soy santo. Y el creer de esta manera es creer verdaderamente en Dios. Amén. Y de tal manera ustedes deben creerlo. Pero hoy en día mucha gente, qué pena, más que la palabra de Dios, tiene el corazón de confiarse más a sí mismo. Mediante la sangre de Jesucristo nuestro pecado ha quedado más blanco que la nieve y nos ha dejado eternamente limpios. Y en la palabra dice, Dios me dice que me lavó, entonces fui lavado. Dios me dice justo, entonces yo soy justo. Y de esta manera debe creerlo para creer en Dios. Eso es creer. Pero mucha gente no cree de tal manera. En su pensamiento, conforme a su pensamiento lo cree. Eso no es la persona que cree en Dios. Yo fui a República Dominicana, realicé el CLF allá. Muchos pastores se habían reunido allí. Yo en el púlpito empecé a hablar. Yo soy justo, le dije. Y la gente, los pastores se habían asustado. Pastor, tengo una pregunta, tengo pregunta. Pregunte, le dije. ¿Usted no ha cometido pecado? Sea sincero. ¿Usted nunca mintió? ¿Nunca robó? Pastor, ¿nunca? Yo me reí y le dije, yo de manera incontable he mentido, he robado. Entonces, pecador, ¿cómo va a ser justo usted? Correcto. Es decir, claro, correcto es decir que soy pecador. Sin embargo, yo también dije que era pecador por eso. Pero cuando miré la Biblia, Dios me dice que yo soy justo.
Es cierto, esa palabra, bueno, ¿en dónde aparece eso? No bastaría toda la noche, hay tantas palabras. Dígame solamente uno. En 1 Corintios 6:10, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores eran el reino de Dios. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios me dice, te alabé, eres santo, eres justo. Si me dice así, Él es un juez justo. Por más que tenga mucho pecado, si Dios me dice que soy justo, ¿no somos justos? Todos los pastores se asustaron en gran manera. De repente todos empezaron a subir sobre el púlpito. Yo pensé que ellos venían a pegarme a mí. Y se subieron y dijeron, pastor, padre. Y trajeron mi libro y me pidieron mi autógrafo. Vamos a tomarnos fotos. Ese día tantas fotos me he tomado con ellos. Todos ellos estaban muy felices. Lo triste es, la Biblia dice que nuestro pecado ha sido lavado mediante la sangre y ha quedado blanco más que la nieve, pero muchos en la iglesia dicen hoy en día de que son pecadores. Por lo cual, porque el pastor Oxupar dice que somos justos, ellos dicen que somos una secta. Ellos dicen que son pecadores y que ellos tienen la razón. Esto es la realidad de la iglesia de Corea. Y no solamente así, en muchas iglesias así lo dicen. En el año 2017, hace 3 años atrás, en marzo, en Nueva York de los Estados Unidos, miembros de nuestra iglesia, hemos visitado a más de 2.000 iglesias. Y fuimos en busca de 2.000 iglesias y la mayoría de los pastores ya tenían su trabajo, por lo cual nos íbamos en los domingos y no podíamos encontrarnos, era uno o dos apenas, y nosotros invitamos a ellos en nuestras casas y más de 700 pastores habían venido por primera vez y durante una semana acerca del perdón del pecado les iba contando. Ellos se habían asombrado tanto y luego, pastores de Estados Unidos son muy sinceros, honestos, me encanta. Y ellos fueron con pastores de nuestra iglesia, en su iglesia fueron y le dijeron a los miembros, hermanos, yo era pastor y no conocía acerca del perdón del pecado, siempre pensé que yo era un pecador. Pero en esta ocasión fui al CLF y obtuve el perdón del pecado. Ahora ya puedo contar cómo obtuve el perdón del pecado, pero los pastores de la Misión Buenas Nuevas lo conocen mejor, por lo cual les invitamos. Durante 3 días vamos a oír la palabra del pastor de la Misión Buenas Nuevas. En esta ocasión, yendo a Nueva York tuve tiempo, entonces me fui a Atlanta, Washington, Filadelfia. Visité aquellos lugares durante un día, 2 días. Y habiendo oído que yo estaba en Filadelfia, oyendo que yo estaba en Washington, oyendo que yo estaba en Atlanta, muchos pastores vinieron en busca de mí y hemos pasado momentos inolvidables. Ahora, dejando nuestro pensamiento, la palabra de Dios debemos aceptarlo. Ante la vista de ustedes, por más que ustedes sean pecadores, si Dios le dice justo, son justos. En Romanos capítulo 8 dice, ¿qué diremos? Pues ahora, si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Sin escatimar a su Hijo, nos dio todo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es el Evangelio. El Evangelio no viene a ser otra cosa. El pecador sucio, sin lugar a dudas, somos pecadores nosotros. Nuestro pecado ha sido lavado por completo y Dios nos dice justo, Dios nos dice santo a nosotros, dice que nos ha lavado nuestro pecado por más que tengamos mucho pecado. Si Dios nos dice justos, somos justos.
el juez, si dice que no tenemos pecado, no tenemos pecado. Y todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, está allí la palabra de Dios y creemos en ello. Esta verdad preciosa a nivel de todo el mundo. Yo he recorrido y anunciado muchos pastores, 240,000 pastores durante los 3 años se han encontrado con nosotros y han obtenido el perdón del pecado. Cuando vamos a África, casi como 2,000, 3,000 personas se reúnen toda la noche hablando, anunciando el Evangelio y estando feliz, contento. Ahora, la iglesia de Corea también confiamos de que cambiará. Sabemos que se transformará. Hoy nosotros, esta reunión de la Pascua Resurrección, en mucha prensa lo ha anunciado. Y delante de Dios estamos tan agradecidos. En toda Latinoamérica, nosotros, más de 2 millones de personas están oyendo mediante el YouTube nuestra palabra. Hasta ahora ellos están oyendo. Yo, con toda convicción, digo, yo soy justo. ¿Usted no cometió pecado? ¿No ha mentido? ¿No ha robado usted? Sí, lo hice. ¿Pero cómo es justo? No sé muy bien. Pero una cosa que yo sé es que Dios me dice que yo soy justo. Si Dios me dice que yo soy justo, yo soy justo. Ustedes pueden decir amén, por más vil, malo, sucio que sea. Si Dios me dice que soy santo, soy santo. Ahora, en este día de la resurrección, no digan otra cosa, sino que nuestro pensamiento siempre es distinto al pensamiento de Dios. La palabra de Dios, acéptenlo. Jesucristo muriendo crucificado, nuestro pecado, para siempre, por la eternidad lo lavó. Y para no cometer pecado, la ley de Jesucristo, el corazón de Jesucristo lo introdujo en nuestro corazón, así está escrito. Después de que he oído aquella palabra, yo empecé a cambiar, empecé a renovarme. Recorriendo el mundo entero voy anunciando este evangelio. Ahora es más, para que en este país no haya nadie que diga que es pecador, obteniendo el perdón del pecado mediante la sangre de Jesucristo y para que pueda ir al cielo. Y siendo justos, para que sea así, anunciamos este evangelio. Esta Pascua, la resurrección, que de día también lo dije, Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó para nuestra justificación. Yo he muerto crucificado por el pecado tuyo. He pagado la paga del pecado. ¿Eres justo? Sí, Jesús me dice que soy justo. Es correcto que somos justos teniendo esta fe. Espero que ustedes vivan y estando Jesucristo con ustedes, en todo le va a bendecir. Yo también desde el momento que creí en el perdón del pecado fuertemente, Jesucristo empezó a trabajar dentro mío y nuestra iglesia. Los hermanos que obtuvieron el perdón del pecado reunidos, con la gracia, con la bendición, nosotros marchamos, todos nosotros. Espero que sean hijos que creen en Dios, sea como fuese el pensamiento de ustedes. Sí, Jesús dice que es vino, es vino. Sí, Jesús dice que la hija de Jairo duerme, que duerme, dejando nuestro pensamiento, creyendo en la palabra de Dios. Somos uno entonces con Dios. Dios, Jesucristo manifestándose en la vida de ustedes, sea lo que fuera con lo que se encuentre. Espero que haya en la gracia, la bendición hoy, junto con ustedes. He podido tener esta Pascua, la resurrección, estuve muy feliz. Y mediante esta Pascua, resurrección, mucha gente despojándose del pecado ha obtenido la bendición y es maravilloso en adelante también. Mediante la vida de ustedes, manifestándose fuertemente el Señor Jesucristo, obrarán ustedes. Así confío una vez más. Sea como fuese nuestro pensamiento, no crean en su pensamiento, sino crean en el Señor Jesucristo. Y espero que sean hijos verdaderos de Dios. Vamos a orar. Dios Padre Santo, delante de usted le agradecemos. Y
Muchas personas han muerto, Señor. La sangre del Señor Jesucristo no es vano, nos ha lavado eternamente. La sangre del Señor Jesucristo lavó nuestro pecado. Y ahora más, ahora anunciando este evangelio, Dios con gozo abriendo las puertas, vemos cómo va trabajando. Y todos nosotros, creyendo en la palabra del Señor, ya que la sangre del Señor fue derramada en nosotros, ahora más no somos pecadores. Todo nuestro pecado ha terminado y mediante la fe lo aceptamos y somos hijos santos de Dios. Y la gracia del Señor queremos que nos otorgue esta resurrección, recibiéndolo a miles de personas, la resurrección del Señor, el Evangelio hemos podido anunciar, estamos muy agradecidos. Señor, bendícenos. Una vez más le agradecemos, le glorificamos al Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas